Buenos días, muchas gracias por venir a esta primera rueda de prensa de la temporada, ¿no? Estamos hoy en el día 1 del inicio de la temporada 25-26. La verdad es que, bueno, muy contentos de volver a empezar un año más después de el año tan bonito que tuvimos el año pasado, ¿no? Acabamos el último día, ¿no? En la final, a un minuto de lograr el ascenso. Creo que fue un año maravilloso y bueno, lo que pretendemos ahora es empezar esta temporada un poco pues cogiendo ese ambiente y bueno, pues esa tal como vimos al club, al equipo, a la afición, pues creemos que este año pues va a haber pues mucho más enganche de cara al equipo y al club, y bueno, en eso hemos estado trabajando este verano, en poder hacer una plantilla competitiva para enfrentarnos esta temporada pues un poco con el mismo objetivo que el año pasado, ¿no? Llegar al playoff y competir hasta donde podamos, ¿no? Así que, bueno, muy contentos de estar Rafa ya en Huesca, el resto de jugadores también están llegando. Ya tenemos a casi todos por aquí. Faltan dos jugadores que son Jaden Wells y Ademide Badmus, que creemos que llegarán a final de esta semana. Estamos ultimando el tema de extranjería, de los visados, consulado, etcétera. Así que van a estar en cuestión de poquitos días ya con el grupo. Y también comunicaros que, bueno, hemos tenido problemas burocráticos con un jugador que es Ali Atiki, un jugador que fichamos, fue de los primeros fichajes, nuestro pívot, pero nos hemos encontrado con problemas un poco de carácter personal del jugador, porque él ha tenido un hijo en Estados Unidos, está gestionando la Green Card, el permiso de residencia en los Estados Unidos. Él estaba allí con visado de estudiante y al estar gestionando la Green Card, pues no puede salir del país porque quizá no podría volver a entrar. Entonces, eso ha trastocado un poquito, ha sido el único punto que ha trastocado nuestros planes de trabajo. Veremos a ver qué pasa con él, pero de momento no va a estar para el inicio de temporada. Con Rafa vamos trabajando desde prácticamente, bueno, jugamos la final el domingo 1 de junio, creo que fue, ¿no? El sábado 1 de junio, pues prácticamente el día 3 de junio ya nos pusimos a trabajar en la plantilla. Y bueno, ha sido un año de mercado veraniego muy complicado, muy complicado. Quizá al más complicado que nos hemos enfrentado, por lo menos desde que yo estoy de presidente seguro, fundamentalmente debido a la aparición de la Liga Sub-22, que ha afectado de manera muy clara y muy directa a lo que son las ligas FEP, al Ebro Le Plata, ¿no? Primera y segunda FEP, y tercera FEP también. Y entonces, bueno, ha hecho que la situación sea pues más compleja en cuanto a que muchos de los jugadores que alimentaban a estas ligas o que llegaban a nuestras ligas, ¿no? A las ligas de la federación, primera, segunda y tercera, pues ahora están en la Liga Sub-22, que no sé muy bien cuál es la pretensión, porque si era el paliar la fuga de talentos a Estados Unidos a la liga universitaria, no lo han conseguido, porque los que se tienen que ir se van, y sin embargo pues sí que afecta muy directamente a los clubes de primera, segunda y tercera FEP, que habitualmente éramos los destinos de estos chicos. ¿Esto qué ha hecho? Pues que haya menos jugadores, y es un poco la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Menos jugadores, pues se encarecen y se hace, todas las negociaciones se vuelven mucho más complejas. Bueno, la verdad es que a nivel de club, la Liga Sub-22, o el sentimiento que tenemos el resto de clubes de la federación, tanto de primera, segunda y tercera, es que es un despropósito colosal, ¿no? Entonces, bueno, veremos a ver qué pasa con esa liga, pero bien al baloncesto español no le está haciendo, ¿no? Así que, bueno, pues veremos a ver cuál es el resultado de esa liga y demás. Por otro lado, pues bueno, nada, ya comentar un poco
Tema de la plantilla, yo creo que Rafa podrá quizá hablaros un poquito más del tema, pero bueno, nosotros desde el club muy contentos con el trabajo realizado. La verdad es que en un mercado tan complicado como el que hemos tenido, creo que hemos hecho un muy buen trabajo. Ha sido un verano cargadísimo de trabajo, prácticamente sin tregua. Y bueno, vamos a ver el resultado. Ya estamos todos aquí, así que por parte del club muy contentos. Hola. Nada, tranquilo. Muy bien, pues bueno, muchas gracias por vuestra asistencia a esta primera rueda de prensa y estoy abierto a contestar a las preguntas que consideréis. Bueno, háblanos un poco de la plantilla, Rafa. ¿Qué te parece? ¿Cómo se ha configurado? Nos ha dicho algo el presidente, pero ¿cómo lo ves tú? Bueno, el equipo ha sido una labor ardua, ¿no? Hemos renovado a 3 jugadores, que la verdad que es una satisfacción para nosotros. Son 3 jugadores que yo pienso que nos pueden ayudar. Nos hubiera gustado renovar a más jugadores, pero evidentemente pues los que han ido a primera fe, contra eso no se puede luchar, y algunos que van a jugar en segunda fe en equipos que le han ofrecido mejores condiciones y ellos han entendido que pues que allí tenían mejores condiciones tanto económicas como deportivas y entonces marcharon. Bueno, nosotros evidentemente como club pues es bueno, ¿no?, que tengamos jugadores cada año que se revalorizan y que crecen, pero evidentemente para construir el proyecto puramente deportivo pues siempre es un hándicap el tener que empezar casi de cero. Hemos ido a buscar jugadores, como es tradición nuestra, que estén en cuarto creciente, que consideremos que tienen todavía margen de mejora y crecimiento, y hemos hecho un equipo joven, ambicioso, con jugadores que entienden que tienen en Huesca una oportunidad de crecimiento, pero sin olvidar que el equipo está por encima de eso, que esto es un club profesional, no una academia. Academia ya hay muchas por ahí haciendo business. Esto es un club profesional con unos objetivos colectivos que tenemos que cumplir, que como ha dicho el presidente, pues intentar volver a estar en el playoff y que el Peña esté entre los mejores. Te toca conjuntar otro equipo nuevo. Sí, está claro. Ahora pues van llegando poco a poco, ¿no? Entre unas cosas y otras pues tendremos que tener todavía paciencia para ir incorporando a los jugadores que faltan aún por llegar, y además pues tenemos que intentar construir un equipo. Ahora mismo pues estamos todavía pues en una fase muy inicial y tenemos que ver si en 3-4 semanas podemos ir dando una idea de lo que queremos ser colectivamente. Rafa Sanz, entrenador del Peñas, encantado de saludarte otra vez. Lo primero, ¿qué tal ha ido el verano, amigo? Pues ha sido un verano arduo, ¿no? Ha sido un verano arduo y difícil porque es verdad que cuando lo haces tan bien como lo hizo el Peñas el año pasado, pues se dificultan las cosas, ¿no? Porque es evidente que el equipo acarició el ascenso, pero ahora hay que reconstruir el equipo. Entonces ha sido un verano muy difícil, con mucho trabajo, muchas horas, mucha dedicación, mucho sacrificio personal y familiar y un desgaste importante, pero el éxito de los equipos se suele construir ahora. No hay que empezar de cero, pero sí que prácticamente hay que empezar otra vez, porque claro, no todos los chicos tienen la misma idea de ese baloncesto que a ti te gusta y que a los demás has acabado por convencer. De alguna manera, ¿hay algún programa hecho? ¿Hay que ir despacito, empezando con ellos? ¿Tienes algo en tu cabeza ya preparado para que eso se empiece a ajustar lo antes posible? Bueno, nos ayudarán los 3 jugadores que siguen, nos ayudarán. Y después los que hemos fichado, pues muchos de ellos tienen la capacidad de adaptarse rápido, a hacer un juego rápido y dinámico y valiente, y yo creo que la mayoría de los jugadores encontrarán pronto su punto. Lo que pasa es que nos quedan jugadores aún por incorporar al equipo y por llegar, pero yo creo que en líneas generales los jugadores que hemos fichado están en esa digamos, filosofía de ser un equipo proactivo y que conecte con la grada pronto.
Con lo cual volveremos a ver otra vez el Peñas del año pasado, ese Peñas que llegó tan lejos y que además agradó muchísimo aquí en Huesca, ese Peñas valiente, ese Peñas que no para en ningún momento. Sí, bueno, jugamos para la gente, ¿no? La gente viene a divertirse. Bastantes problemas tiene cada uno ya en su vida como para venir aquí a pasarlo mal o a sufrir. Yo creo que la gente conecta con el equipo porque el equipo no especula, el equipo es un equipo valiente, la gente joven tiene eso de serie, ¿no? La mayoría. Entonces, pues, la gente seguro que va a conectar de nuevo con el equipo porque el equipo va a ser un equipo atrevido. Cuando se va tanta gente, ¿no? Y formáis otro equipo después de haberlo hecho también, un poco se busca, no sé si decirte, un poco replicar o hacer o conseguir algo muy parecido, ¿no? Incluso mejorando donde se pueda, o al final puede ser un equipo que sea muy distinto, ¿no? Porque al final cada jugador es diferente. Bueno, yo que sabéis que me retiré muy pronto de jugador porque era muy malo y siempre tuve vocación de entrenador, de siempre. Empecé a entrenar con 14 años, yo no soy de esos exjugadores que les dan oportunidades de todo y he tenido que labrarme mi carrera a pico y pala, ¿no? Entonces, como no tengo ese bagaje de jugador de élite, lo que he hecho durante muchos años y sigo haciendo es preguntar a los jugadores. Y los jugadores siempre me han expresado que lo que más les molesta es que les comparen con otros jugadores. Entonces, mal haríamos aquí si estuviésemos comparando al que llega con el que se fue. Eso molesta a cualquiera, no solo a los jugadores, sino a cualquiera, ¿no? En cualquier puesto de trabajo que te estén comparando con el anterior para dejarte a ti mal. Eso. Entonces, yo creo que lo del año pasado cerrado está. Tenemos que abrir un nuevo capítulo y tenemos que construir un nuevo capítulo con los ingredientes que ahora tenemos. Así que son jugadores nuevos, un equipo nuevo, aún por hacer, y tenemos que darle mucha confianza, mucho cariño, mucha exigencia también, e intentar que cada uno sea cada uno. Y bueno, cómo cambia, ¿no? De un año a otro las pretemporadas, ¿no? También. Claro. Bueno. O las ideas, bueno, al final suelen ser bastante similares, ¿no? En estas primeras semanas. Bueno, siempre se aprende, ¿no? Yo siempre tomo nota de cosas que hicimos el año pasado bien y cosas que no hicimos tan bien. Hay que mejorar siempre. Y yo creo que este año lo que vamos a pretender, ¿no? Además, este año tenemos la suerte de estar en el Palacio desde el primer día, cosa que el año pasado no se pudo. Y yo creo que este año, si conseguimos que el equipo se cierre pronto y podamos tener a todos los jugadores aquí pronto, pues yo creo que vamos a intentar estar sólidos desde el principio, ¿no? El año pasado tardamos bastantes meses en tener cierta solidez, ¿no? Sobre todo defensiva. Y este año me gustaría que estuviéramos más sólidos antes. Rafa, perdona, buenos días. ¿Te preocupa la expectativa alta? Es decir, el equipo del año pasado se queda a 2 minutos prácticamente del ascenso y se genera un ambiente, una atmósfera muy positiva. ¿Eso te preocupa el que el entorno pueda pensar que este año va a ser igual y puede ser muy distinto o es muy complicado que sea igual? Bueno, de grandes expectativas a grandes decepciones. Entonces, yo por eso siempre intento ser realista, ¿no? Y no vender humo. Vender humo tiene un recorrido corto. Yo le diría a la gente que nosotros ambicionamos el playoff. Eso es seguro. Y eso lo verbalizo y lo digo públicamente. Más allá de eso hay que demostrarlo. Venir aquí y decir una frase grandilocuente tiene las patas muy cortas. Cuando la gente vea que todavía nos falta cerrar el equipo incluso. Entonces yo creo que hay que ser humilde, hay que ser trabajador y hay que poner los pies en el suelo. Porque a nivel de fichajes el equipo no lo tenéis, la plantilla no está completa, pues los que faltan por incorporarse. Sí, nosotros tenemos la situación de Badmood y de Wells, que están por llegar, Pedro López San Vicente, que se incorporará mañana, y después el tema de Atiki, que ha comentado el presidente, que no vendrá porque tiene problemas burocráticos y estamos trabajando en buscar un sustituto a Atiki. Sí, ya que estás, presidente, hacemos la campaña de abonados prácticamente en 2 partes, una antes de San Lorenzo y ahora la siguiente. ¿La ponemos ya en marcha, presidente? ¿Cómo sí, ya está nuevamente en marcha. Hemos tenido ahí ese paréntesis laurentino, ¿no? Pero bueno, estamos muy contentos porque la primera parte de la campaña, que ha sido el mes de julio y hasta el 8 de agosto, hemos tenido
unas cifras notablemente superiores a la del año pasado en esa misma fecha. Y desde hoy mismo volvemos a la sala de exposiciones de la Caja Rural en el centro en horario de 5 a 8 de la tarde para poder retirar el abono. Bueno, yo este año sí que ya lo hemos comentado varias veces, sí que animo a la gente a que lo retire lo antes posible, porque este año la competición oficial empieza antes. La Liga es cierto que empieza el 4 de octubre, pero tenemos competición oficial, que es la Copa España, y nuestro primer partido es el sábado 13 de septiembre aquí en casa. Y además nada menos que contra CBZ, contra el Club Baloncesto Zaragoza, que creo que es un partido pues muy importante para el baloncesto aragonés, para la afición del baloncesto de nuestra tierra, porque primero volvemos a unos enfrentamientos históricos, ¿no?, de lo que ha sido el baloncesto en nuestra región desde los años 70 y 80, con los dos clubes más importantes, como CBZ y nosotros, ¿no? Y volvemos a enfrentarnos en la cancha en competición oficial, en competición nacional. Bueno, yo creo que el atractivo es muy grande. Entonces es el primer partido, así que ese partido entrará dentro del abono y entonces, bueno, pues sí que animo a la gente a retirar el abono este año un poquito antes y disfrutar de los primeros partidos oficiales, porque va a ser la presentación, va a coincidir con el primer partido oficial. Así que muy contentos. Vamos a ver en qué cifra acabamos. Importantísimo que la masa social aumente. Yo creo que por lo que vamos viendo va a ser así. El año pasado las cifras de asistencia al Palacio en los playoffs, la verdad es que han sido las mejores me atrevería a decir que de las últimas décadas, con partidos entre los 2.500, 3.000, incluso superando los 3.000 espectadores, algo que no es fácil ver en Segunda FEB. Ver un Palacio además vibrando como terminamos, entonces yo creo que eso se va a ver reflejado en el número de abonados de este año. Así lo hemos ido palpando en altas nuevas, en gente que ha pasado a ser socio normal a ser protector, ¿no?, porque confía en que volveremos a estar en playoff. En fin, las sensaciones son buenas. A ver si superamos ampliamente los 1.000 socios y podemos llegar a los 1.500, que sería un poco el objetivo del club para este año. O sea que, de momento, contentos. Muy bien. Espera, Rafa.